Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Que tengan una linda tarde. Nuestro versículo de hoy: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ya en la clase de salud habíamos hablado que hoy vamos a proponernos a ser obedientes con nuestros padres, con mamá, con papá, porque eso es lo que a Dios le agrada. Van a abrir sus libros en la página 30. Muy bien. Es nuestro libro. En esta página es lectura comprensiva. Fábula. Morango, ¿se acuerdan que nosotros habíamos practicado en la otra clase? Riguazú, Kra, Ja y Piruba. ¿Cómo se llama nuestra fábula? En castellano sería gallinas gordas y gallinas flacas. Muy bien, dice, busco en el diccionario el significado de estas palabras. Corral, corral. Yo le estoy ayudando, chicos. Ya les busqué y les puse acá. Riguazú, gallina. Japillá, prójimo. Yepapu, preocupación. Oñembazú, nimbazú, se lamenta. Acá dice, vamos a escribir el antónimo de estas palabras. Lo contrario. Pirú, jurá, gordo. Paí, porá, lindo. Muy bien, aquí nosotros tenemos la fábula de nuestro libro. Ustedes van a practicar la lectura y cuando tengamos la clase de MIT, yo les voy a hacer leer. Riguazúcura y Piruba. ¿De qué trata? Estas gallinas están en el corral y en este corral empiezan a burlarse de las gallinas flacas. Pero llegó un momento en que iba a haber una gran fiesta. Entonces, ¿qué pasó? Las personas, los dueños de estas gallinas, cuando entraron en el corral, ellos empezaron a buscar las gallinas más gordas para poder comer, para poder hacer la fiesta y hacer la comida con las gallinas más gordas. Al ver esto, como estas gallinas gordas se burlaban tanto de las gallinas flacas y de las gallinas feas, entonces ellos sintieron mucho haber tenido esa actitud. Y al verse ahora que ellos fueron elegidos para hacer la comida, se sintieron, dice, muy tristes. Muy triste. De esto trata esta fábula. Muy bien. ¿Cuál va a ser nuestra tarea de hoy? Dice, en primer lugar, van a pintar las gallinas gordas. A pintar, pintame, riguazú y craba. Pinto en rojo, dice, pintame en rojo las gallinas que son gordas. Amóngora, riguazú y piruba. Encierro en círculo, diagramo. Dice, las gallinas flacas. ¿Qué quiere decir eso? Voy a encerrar en círculo las gallinas flacas. Muy bien. Te mando un abrazo súper grande. Nos vemos en la próxima clase, donde me gustaría que ya hayas practicado esta lectura. Yo ya te dije lo que es en español, pero vas a practicar en guaraní esta fábula. Nos vemos en la próxima clase.